Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 74, parte primera, Filosofía Antigua, capítulo 11, Aristóteles, 70, las obras acromáticas. Las obras acromáticas de Aristóteles, llevadas a Roma por Sila, fueron ordenadas y publicadas por Andrónico de Rodas, hacia la mitad del siglo I antes de Jesucristo. Estas obras comprenden, primero, escritos de lógica, conocidos en conjunto con el nombre de organón o instrumento de investigación. Categorías, un libro, sobre los predicados fundamentales de las cosas. Sobre la interpretación, un libro, sobre las proposiciones y el juicio. Analíticos primeros, 2 libros, sobre el razonamiento. Analíticos segundos, 2 libros, sobre la prueba, la definición, la división y el conocimiento de los principios. Tópicos, 8 libros, sobre el razonamiento dialéctico y el arte de la refutación erística, fundado en premisas probables. Elencos sofísticos, refutación de razonamientos sofísticos. Este es el orden sistemático en que la tradición ha recogido los escritos lógicos de Aristóteles. No es el orden cronológico de su composición, en torno al cual sólo se pueden aventurar conjeturas. Se admite generalmente que las categorías o su primera redacción, que comprende los capítulos 1 a 8 y los libros 2 al 7 de los tópicos, son los escritos más antiguos, algunos de los cuales probablemente fueron compuestos en vida de Platón. Los elencos sofísticos son un apéndice de los tópicos y pertenecen al mismo periodo. El libro sobre la interpretación parece ser contemporáneo a algo posterior. Los analíticos primeros y los analíticos segundos pertenecen a la fase madura del pensamiento de Aristóteles. Debe también recordarse que el nombre de lógica comenzaron a usarlo los estoicos para esta clase de investigaciones que Aristóteles, por su parte, incluía bajo el nombre de ciencia analítica. Segundo, la metafísica, 14 libros. Libro 1, Naturaleza de la ciencia, los 4 principios metafísicos, mirada crítica sobre las doctrinas de sus predecesores. Capítulo 9, sobre la escritura platónica de las ideas. Libro 2, dificultad de la búsqueda de la verdad, contra una infinita serie de causas. Las diversas especies de investigación se debe partir del concepto de naturaleza. Libro 3, 15 dudas en torno a los principios y a la ciencia que se funda en ellos. Libro 4, solución de algunas dudas. Principio de contradicción. Libro 5, sobre los términos que suelen usarse con diversos significados, como principio, causa, naturaleza, etc. Libro 6, determinación del dominio de la metafísica respecto al dominio de las demás ciencias. Libros 7 y 8, doctrina de la sustancia. Libro 9, doctrina de la potencia y del acto. Libro 10, el uno y los muchos. Libro 11, capítulos 1 a 8, paralelos a los libros 3, 4 y 5, capítulos 9 y 12, 9 a 12, sobre el movimiento, sobre el infinito. Libro 12, las diversas especies de sustancias, la sensible mudable, la sensible inmutable, la suprasensible, esta última como objeto de la metafísica. Libros 13 y 14, las matemáticas, la teoría de las ideas y la teoría de los números. 13, capítulo 4, contra la doctrina platónica de las ideas. Como se ve por este sumario, la metafísica no es una obra orgánica, sino un conjunto de escritos diversos compuestos en distintas épocas. El libro 2 es el resto de un conjunto de apuntes tomado por un alumno de Aristóteles. El libro 6, todavía en la época alejandrina, subsistía como obra separada. El libro 12 es una exposición independiente que ofrece un cuadro sintético del sistema aristotélico y es completo en sí mismo. Los 2 últimos libros no tienen ninguna relación con el que precede. Estudios recientes permiten trazar para esta serie de escritos un orden cronológico, delineando así la dirección de la formación del pensamiento de Aristóteles. Los libros 1 y 3 constituyen la redacción más antigua de la obra. En ellos, en efecto, Aristóteles expone la doctrina de las ideas como si fuese la suya propia, y se excluye a sí mismo entre los platónicos.
Los libros 13 y 14 pertenecen al mismo periodo y constituyen una reelaboración de los dos precedentes. El libro 13 debía, probablemente, sustituir al 14, porque ofrece una elaboración más completa y sistemática de los mismos argumentos. El libro 12 contiene la formulación teológica de la metafísica aristotélica, según la cual ésta constituye una ciencia particular que tiene por objeto el ser divino, el primer motor. Esta formulación, más cercana al platonismo, es indudablemente anterior a la que considera la filosofía como ciencia del ser en cuanto tal. Los libros sobre la sustancia, por el contrario, 7, 8 y 9, en cuanto consideran la sustancia en general y, por tanto, también la sustancia sensible, realizan el proyecto de una filosofía como ciencia del ser en cuanto ser, esto es, el del ser en general, y, por tanto, apta para servir de fundamento a todas las ciencias particulares. Estos libros contienen la más madura formulación del pensamiento aristotélico. Tercero, escritos de física, historia natural, matemática y psicología. Lecciones de física en 8 libros, sobre el cielo en 4 libros, sobre la generación y la corrupción en 2 libros, sobre los meteoros en 4 libros, historia de los animales, anatomía y fisiología de los animales. A la misma serie pertenecen los escritos sobre las partes de los animales, sobre la generación de los animales, sobre las transmigraciones de los animales, sobre el movimiento de los animales. Los escritos sobre las líneas indivisibles y sobre los mecanismos son apócrifos. La doctrina aristotélica del alma se expone en los 3 libros sobre el alma y en la recolección de escritos titulados Parva Naturalia. El escrito sobre la fisiognomía es apócrifo. La colección de los problemas comprende el tratado de un conjunto de problemas, algunos de los cuales son ciertamente aristotélicos. Cuarto, escritos de ética, política, economía y retórica. Bajo el nombre de Aristóteles nos han llegado 3 tratados de ética: la ética nicomaquea, la ética eudemia y la gran ética, llamada así no porque sea la más vasta, es, por el contrario, la más breve, sino porque se ocupa de más cosas. Pero la gran ética no es más que un extracto de las 2 obras precedentes hecho por un aristotélico. La ética eudemia se atribuye por algunos a Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles. Se considera por otros obra original de Aristóteles, editada por Eudemo, del mismo modo que fue editada por Nicómaco la ética nicomaquea. Los estudios más recientes nos llevan a ver en la ética eudemia la primera formulación de la ética de Aristóteles, quien también en este dominio se va alejando cada vez más de las directrices de su maestro. La política en 8 libros. Libro 1, Naturaleza de la familia. Libro 2, Consideración crítica de las precedentes teorías del Estado. Libro 3, Conceptos fundamentales de la política. Naturaleza de los estados y de los ciudadanos. Las distintas formas de constitución. La monarquía. Libro 4, Ulterior determinación de los caracteres de las distintas constituciones. Libro 5, Cambios, sediciones y revoluciones en los estados. Libro 6, La democracia y sus instituciones. Libro 7, La constitución ideal. Libro 8, La educación. Aristóteles había coleccionado 158 constituciones estatales que se han perdido. A principios del siglo pasado ha vuelto a la luz la Constitución de los atenienses, escrita personalmente por Aristóteles como primer libro del conjunto de la obra. De la economía, el primer libro probablemente no pertenece a Aristóteles y el segundo es decididamente apócrifo y pertenece al fin del siglo III. La retórica, en 3 libros, trata en el primero de la naturaleza de la retórica, que tiene por objeto lo verosímil, y de los problemas que lo son propios. En el segundo, del modo de suscitar mediante las palabras afectos y pasiones. En el tercero, de la expresión y del orden en que deben disponerse las partes del discurso. La llamada retórica a Alejandro es apócrifa, como lo demuestra ya el hecho de la dedicatoria, costumbre desconocida en tiempos de Aristóteles. Se atribuye al retórico Anaxímenes de Lampsaco. La poética nos ha llegado incompleta. La parte que nos queda trata únicamente del origen y de la naturaleza de la tragedia.
Se han perdido las obras históricas de Aristóteles sobre los pitagóricos, Arquitas, Demócrito y otros. El escrito sobre Meliso, Genófanes y Gorgias no es aristotélico.